Comenzamos un nuevo episodio de la colección Testimonios de los protagonistas de la educación en Canarias. Como saben, esta colección está impulsada por la Cátedra de Tecnología y Educación de la Universidad de La Laguna y financiada por la Fundación Mapfre Canarias. Hoy el tema o la temática que vamos a abordar con nuestros compañeros y compañeras es todo lo que han sido el proceso de incorporación de las tecnologías digitales al sistema escolar de Canarias. Haremos repaso aproximadamente de 40 años de distintos programas impulsados institucionalmente por el Gobierno Autónomo de Canarias y nos acompañan evidentemente algunas de las personas que han tenido ese protagonismo en organizar e impulsar dichos programas. Haremos repaso, como ahora a lo largo de esta conversación, pues eso, desde el primer programa inicial llamado Abaco hasta los actuales, que no voy a nombrar porque para eso está el diálogo. Entonces, yo antes de comenzar a hacer este repaso de programas, proyectos, de políticas, digamos, educativas para incorporar las tecnologías de la información y comunicación a las escuelas y centros formativos de Canarias, a mí me gustaría que se presentaran brevísimamente quiénes son, cuál es su trayectoria profesional, en qué punto se encuentran ahora y sobre todo también que recordasen cuáles fue, digamos, las motivaciones o la forma en que se aproximaron y pudieron sumarse, digamos, a estos programas de integración de las TIC en la educación. Si les parece bien, empezamos con Elisa. Soy Elisa Piñero, soy maestra de primaria. Actualmente soy la responsable del área de tecnología educativa de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación de la Consejería de Educación. Y llegué aquí porque cuando empecé mi experiencia profesional fui directora de un centro educativo durante muchos años en los que tuve la oportunidad de lanzar e impulsar distintos proyectos de innovación. Entre ellos el último fue integración de las tecnologías en el aula. Ahí me conoció toda esta gente del proyecto Medusa y me ficharon en aquel momento para seguir impulsando ese uso de las TIC y por aquí sigo, de ahí a asesoría de SEP hasta lo que hoy es área de tecnología educativa. Muy bien. Saltamos a este lado para... Bueno, mi nombre es Manuel de Armas. En este momento ya estoy jubilado ya llevo ya unos cuantos años jubilado. Mi aproximación a las nuevas tecnologías fue desde casi antes de Abaco 85, cuando empezó la Consejería de Educación. Empezó a impulsar una experimentación en lo que se llamaban las EATP, las enseñanzas artístico-técnico-profesionales, y entonces se aprovechó en esa época, que eran 2 horas a la semana, para introducir la informática en los centros educativos. Ahí conocí, por ejemplo, a Tito Quevedo, que fue el director que era el coordinador en ese momento, nombrado por la consejería para coordinar todos los esfuerzos que se estaban haciendo desde los centros para introducir las nuevas tecnologías, con Commodore, con Spectrum, y también entré también con la Consejería de Educación, entrando a asesorar en el Gabinete de la Reforma en la parte de matemáticas. También no era el coordinador era Juan Antonio García Cruz, pero yo entré ahí. A partir de ahí, el gabinete coincidió con el Abaco 85, que estaban ahí. Hubo un intento por parte de Tito de que entrásemos, tanto yo como José Gómez también en el instituto, al Abaco 85, pero no tuvimos permiso de la dirección, y entonces pues nos quedamos fuera del Abaco 85. Sin embargo, en Abaco Tito nos volvió otra vez a retomar y estuvimos en Abaco, y después ya todo el resto hasta que me jubilé. Bueno, hasta que me jubilé en el centro, pero
Pero pasamos a todos los proyectos de nuevas tecnologías, etcétera, las 3 fases del proyecto Medusa. Muy bien, hablaremos ahora después de estos proyectos y las características. ¿Te presentas? Buenas tardes. Bueno, yo soy Antonio Jiménez. Yo actualmente soy responsable del CAUCE, del Centro de Atención al Usuario de la Consejería de Educación. Esto pertenece a la Secretaría General Técnica. Bueno, aunque originalmente nacimos de la misma raíz, creo que hablaremos de eso durante el día, pero actualmente estamos ubicados en la Secretaría General Técnica. En principio yo tomé contacto con la parte de las tecnologías en los centros desde mi posición de profesor de formación profesional en la especialidad electrónica. En aquella época de Abaco ya participé como alumno y me ficharon, como decía Elisa, me ficharon para ser asesor de SEP. En ese momento Manolo Prieto estaba montando el programa de nuevas tecnologías y entré de asesor de mi especialidad, de asesor de SEP de electrónica. A partir de ahí fue evolucionando todo el modelo hasta todo lo que repasaremos hoy, ¿no? Así que, en principio, desde aquel año 92, pues hasta hoy he estado participando en los distintos ámbitos, las distintas etapas en las que ha ido pasando todos los procesos. Y actualmente estamos aquí, esperando. Muy bien. Sergio, ¿faltas tú? Sí, yo soy Sergio Fortes, soy maestro de educación infantil y nada, yo creo que la forma en la que actualmente trabajo en el equipo con Elisa, en el área de tecnología educativa, verdad que empecé en Medusa. La forma en la que yo creo que llamé la atención es porque en el centro donde yo tenía plaza en Ramón y Cajal había hecho un proyecto de innovación relacionado con el Rincón de Informática en Educación Infantil y justo aquí en todo lo que eran los proyectos estaba pensando en dar el salto a Medusa primaria, con lo cual hacía falta gente que tuviese un perfil en primaria que resaltase un poco. José Delgado, que recientemente nos dejó, se fijó en mí porque me conocía de asesor, era mi asesor de referencia, el que me ayudaba con el proyecto de innovación, y habló de mí a Manuel, que me fichó en el 2004, para empezar a ayudar a poner en marcha lo que era Medusa primaria. Y desde ahí hasta la actualidad. Y este es mi último año antes de jubilarme, con lo cual mis 20 últimos años fueron un verdadero lujo, la verdad. Muy bien. Bueno, vamos a intentar a lo largo de estos próximos minutos hacer este repaso, digamos, a todos los proyectos, programas desarrollados. Allá, si no me equivoco, allá a mediados de los años 80, el Ministerio de Educación crea lo que se llamaba el programa El PNTIC, ¿no? Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, Proyecto Atenea, Mercurio, para vídeo y demás. En Canarias, al principio de los 80, también llega, digamos, al gobierno autónomo y el gobierno autónomo de la época impulsa el primer programa, digamos, de nuevas tecnologías, llamado, creo que lo nombraste, Abaco. Tú que estabas ahí, cuéntanos un poco qué era Abaco, cómo se gestó esos primeros programas, qué pasó. Bueno, Abaco ¿Y quiénes estabais? ¿Y quiénes estabais? Bueno, en principio, en Abaco 85 yo no entré, ya lo conté antes, ¿no? Que yo en esa parte no entré, pero Abaco 85, perdón, era un proyecto que se dedicaba a poner en práctica las teorías pedagógicas de Simon Paper, que era un personaje que estaba en el MIT y que tuvo un libro muy famoso sobre... Y se basaba en utilizar un programa que se llamaba Logo y utilizar la lateralidad en los alumnos y en... diseñando una especie como de robot muy primitivo de ir a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás, y trabajaban una serie de cosas que en aquel momento eran muy interesantes y que se podían hacer a través de los ordenadores, ¿no? Como unas tortugas que tenía el logo, eran a través de las tortugas. Y ellos empezaron a hacer ese proyecto institucional, Tito Quevedo fue que lo lideró. Jacinto Quevedo. Efectivamente, Jacinto Quevedo con Manuel Prieto también y varios más también, estaba también Ildefonso, creo que también estaba también, y habían varios que no me acuerdo muy bien, bueno, estaba también Ruperes, yo creo que también entró también en ese proyecto,
y habían varios de que ahora no recuerdo el nombre, pero eran un grupo de entusiastas, sobre todo en primaria, también eran la mayoría, eran, bueno, lo que en aquel momento era la GB, estaba empezando ya a variarse ya. En aquella época fue el comienzo también de las LOCSE, de la Ley General de Educación, con todas las reformas y todo ese tipo de cosas. El proyecto ese duró unos 3 años, creo, aproximadamente. No sé, los datos ya no me acuerdo ya mucho, ya tengo ya mucha edad. Es verdad. Bueno, los datos están en los libros y cualquiera puede Por eso. Y entonces después empezó Abaco Canarias, que Abaco Canarias ya sí que ya fue un proyecto que ya tenía que ver también con la experimentación que había en aquella época de los bachilleratos experimentales y todo ese tipo de iniciativas que habían en aquella época promocionadas por el Ministerio y por la Consejería de Educación. Y fue un proyecto en donde empezó ya a tomarse mucho más en serio las dotaciones de los centros, la alfabetización informática, e incluso llegamos a estar trabajando ya con programas didácticos. Yo llevaba la parte de matemáticas ahí, fundamentalmente la parte de matemáticas dentro del proyecto, y nosotros estuvimos trabajando siguiendo las teorías pedagógicas del momento también, o didácticas del momento, como nosotros empezamos a trabajar en matemáticas las imágenes conceptuales a través de programas de ordenador también, trabajando con las funciones y los gráficos y eso. Y no solamente nosotros, sino también en física y química, por ejemplo, estaba trabajando también Amílcar Martín con experimentaciones también, que después se retomaron en Medusa también. Estaba Fernando Martín Garán también, que estaba en Geografía e Historia, estaba Ana López Peñalver en Lengua, y muchos compañeros, Iñaki Subiría bueno, muchos que se me van a olvidar y no quiero quedar mal con nadie. El proyecto ese fue un proyecto bastante grande, empezaron con dotaciones, y estuvo pues durante 3 años. Nosotros hacíamos de todo, éramos tanto formadores como experimentadores, hacíamos innovación. Cuando íbamos a dar cursos, éramos como lo llamábamos así, que éramos los Willy Fox, porque empezábamos los lunes en La Palma dando cursos y acabábamos los viernes por la tarde en Lanzarote, habiendo hecho toda la trayectoria todo el año, cosa que venía también bastante bien porque nos hizo de que los equipos se fusionaran, pues llevábamos estábamos semanas juntos viajando se hicieron muchísimas dotaciones y la verdad que fue el primer proyecto de que no llegó nunca a tener la enjundia que tuvo Medusa, pero fue un proyecto en donde se sentaron muchas de las bases de todo lo anterior. Yo sinceramente cuando me pongo a ver toda la evolución de las nuevas tecnologías veo como que cada pata que se ha ido poniendo ha sido que sin ella no hubiera podido existir el siguiente. O sea, Medusa, por ejemplo, tuvo sentido porque hubo un montón de proyectos anteriores en donde se empezaron a experimentar. El proyecto ahí se empezaron a hacer pequeñas cosas. Trabajábamos en el CEP de La Laguna aquí y en Las Palmas también trabajaban en el CEP de Las Palmas 2. Y estaba organizado, en principio estaba Jacinto Quevedo como director. Y después estaba Manuel Prieto yo creo que estaba como haciendo de administración, exactamente, no me acuerdo exactamente, debería mejor preguntarle a él exactamente qué era, pero que también llevaba, y después hacía como de jefe de estudios, algo así, y Ildefonso, que no me acuerdo el apellido de Ildefonso. ¿Y Abelardo? Y Abelardo era un profesor de FP, que bueno, esa fue otra de las cosas que también tuvo, ahora que me lo recuerdas, también tuvo el proyecto Abaco. El proyecto Abaco 85 fue dedicado a primaria y experimentalmente en unos cuantos centros, y el proyecto de Abaco Canarias ya integró todo. Había de primaria, de secundaria, de FP, y no en todas las familias de FP, pero sí habían de hostelería, había de Abelardo aquel que estaba en diseño gráfico, creo que era, ¿no? Sí, lo que ahora es construcción y obra civil y esos rollos.
Y después estaba Pepe Deus, que estaba también en diseño. Después varios también, estaba también en administración también, Mariano de Aranda, estaba... Es que si me pongo a nombrar se me va a olvidar. Vamos a hacer. Y en electrónica, que era una de las sí, que estaba con W se llamaba, no me acuerdo ahora. Venceslao. Bueno, y este hombre fue el que yo participando como profe de aula, nos daba cursos, nos daba actividades de formación, que eran muy interesantes, porque este programa Abaco, como tú bien dices, se extendió a todos los ámbitos, incluido la formación profesional, que era un poco también distinto. Y a partir de ahí nacieron las primeras asesorías TIC, que después vendrían en el siguiente programa del que hablaremos, de Nuevas Tecnologías. Antonio, tú nombraste antes el programa Nuevas Tecnologías. Cuéntanos qué era, qué vinculación tenía con Abaco. También recuerdo de esa época que estaba muy de moda el programa Pincel. Háblanos un poco de eso, programa Nuevas Tecnologías. Mira, cuando acabó Abaco, allá a final de los 80, se quedó limitado, todo el ámbito de la consejería se quedó limitado prácticamente a una persona, a Manolo Prieto, que fue el que se quedó en el programa de Nuevas Tecnologías. Fundamentalmente estaba compuesto por él, solo en servicios centrales, y luego esas asesorías de SEP en las que habíamos entrado algunos en las distintas especialidades. Entonces teníamos, creo que fue la primera vez que se creó la figura de asesor TIC en los SEP, en los centros de profesorado, y a partir de ese equipo, que éramos 5 o 6 personas por especialidades, nació el programa de Nuevas Tecnologías. El programa de Nuevas Tecnologías, yo siempre he pensado que es el programa de todas las fases de las que vamos a hablar, el único que estábamos en vaca flaca de verdad. Porque allí a nivel de medios no era ni muchísimo menos lo que se había hecho en Abaco y ni muchísimo menos todos los demás, los que han venido después. Correcto. O sea, era el programa de Nuevas Tecnologías, vaca flaca, por simplificarlo rápidamente. Sí es verdad que se actuó muchísimo en formación. Éramos asesores TIC, pero no éramos asesores de SEP, por lo tanto lo que hacíamos era dar formación fundamentalmente. Es verdad que lo hacíamos por familias en aquel momento, familias profesionales o por especialidades, y más adelante se empezaron a hacer pequeños balbuceos de dotaciones. Al final del programa de Astrología, previo a Medusa, se hicieron algunos proyectos, había uno que se llamaba Conocernos Mejor, Echarnos un Cable, que hicimos en colaboración con el Ministerio. Y para sacar las dotaciones, sacar recursos, hicimos convenios con determinadas empresas para sacar, bueno, pues bastante pocas cosas, ¿no? Pero bueno, sí se llegó a dotar por algunas comunicaciones, algunos de los centros, algunos ordenadores, muy puntualmente, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el programa de Nuevas Tecnologías se basaba en esa introducción de la formación y el asesoramiento desde los SEP en Nuevas Tecnologías. Para resumir, fue el sitio donde nació la asesoría TIC como concepto, ¿vale? Y esto sí es importante. En aquel momento intentábamos, con aquellos pocos recursos, hacer, bueno, lo que era el embrión de las comunicaciones en Canarias. Empezamos con un sistema de comunicaciones, ¿os acordáis de las BBS? Sí. Las BBS, bueno, eso, no sé si los que estén escuchando podrán saber lo que era una especie de centro de comunicaciones. Bueno, se utilizaba un módem para llamar a otro sitio, o sea, punto a punto, se llamaba a un teléfono con aquellos sonidos tan característicos, y a partir de ahí se montó esa BBS con 4 líneas de teléfono, recursos para reventar, y fue el primer sistema de comunicaciones que tuvimos en Canarias. A través de esa BBS publicábamos información para los cursos del profesorado, y fue la primera vez que se le dio al profesorado un correo electrónico. Hicimos un acuerdo con la Universidad de Las Palmas y con un sistema un poco rocambolesco le dábamos correo en diferido, pero le dábamos correo electrónico a determinados profesores. Allí hicimos un piloto que llegamos a 600 profesores con aquellos medios y en aquella época, ¿no? Ese fue el embrión de las comunicaciones. Justo después estaba empezando a nacer Internet
en nuestro ámbito, evidentemente a nivel universitario sí sabemos que está desde décadas anteriores, ¿no? Pero sí es verdad que empezó a nacer el boom de Internet y creamos nuestro primer servidor de web, ¿vale? Lo creamos nosotros en el programa de nuevas tecnologías, fue el primer servidor que se montó en la Consejería de Educación. A partir de ese momento llegó la avalancha de lo que era Internet, que se vendió solo, como ya recuerdan todos. Esa cantidad de publicidad que teníamos en todos los sitios, Internet, de lo bueno que era y lo que nos iba a resolver todo, fue la que empujó bastante a que los siguientes proyectos nacieran, ¿vale? Pero estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Manuel. Eso, que fue una época precaria a nivel de dotaciones o de recursos, sí puso las bases para que realmente existiera la necesidad de lo que vino después. Pero te preguntaba porque en aquel tiempo, estamos hablando a mediados, finales de los 90, del siglo pasado, estaba muy de moda y se hablaba en los centros escolares del programa Pincel. Correcto. ¿Qué era Pincel? Estamos ubicados, el programa de Tecnología está ubicado desde el año 92, 93 hasta el año 2000, que empezamos con Medusa, ¿no? En ese momento, a nivel de gestión administrativa de los centros, se empezó a potenciar esta herramienta que tú nombras, ¿no? Pincel. Anteriormente había otras, Manuel, tú recordarás GESBook, GESFP, había varias. De algunos profesores en particular que había centros que los tenían, pero la consejería apostó por desarrollar el Pincel. Correcto, entonces desde la consejería, desde la Secretaría General Técnica, se trabajó en un programa para gestionar, para hacer la parte de gestión administrativa. Ese fue el embrión de lo que hoy en día es el Pincel. Más adelante, en el siguiente proyecto, se le dio un empujón importante desde Medusa, pero sí que es verdad que empezó a nacer como única herramienta de la consejería, Pincel, ¿vale? Pincel, para el que no lo sepa, lleva toda la gestión de notas del alumnado, toda la gestión de los distintos procesos administrativos que hay dentro de los centros, ¿no? Ahí fue donde nació, sí. Perfecto. Llegamos al siglo XXI, años 2000, y el Gobierno de Canarias, en particular la Consejería de Educación, impulsa, digamos, un proyecto clave que todavía sigue siendo un referente, que es el llamado Proyecto Medusa, si no me equivoco. Correcto. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo al mismo. ¿Qué era el Proyecto Medusa? ¿Qué características tenía? ¿Quiénes estuvieron ahí gestándolo, impulsándolo y, bueno, no sé, el impacto que ha tenido en el conjunto del sistema escolar de Canarias? ¿Quién quiere? Bueno, yo creo que... Bueno, el proyecto Medusa fue un proyecto señero en toda España porque en aquel momento era el proyecto que más recursos tenía y fue apoyado institucionalmente por la Consejería de Educación muy fuerte. O sea, fue un proyecto que se encargó a los que estábamos en aquel momento en el programa de nuevas tecnologías, que estábamos dentro de la unidad de programa. Y se nos encargó, estuvimos como cosa curiosa, nos encerramos en los Berrazales en Agaete durante 5 días, 5 personas. Haciendo ejercicios espirituales. Haciendo brainstorming de eso. ¿Quiénes estaban allí? Ahí estaba Manolo Prieto, Pepe Deu, que ya murió, Iñaki Subiría, Antonio Jiménez y yo. Estábamos los 5, nos encerramos, estuvimos una semana sin salir de allí. Déjame que te matice, que te aporte, no te matice. Nos encerramos con un taco de folios en blanco. Sí. En una mesa tan grande como esta. Sin ordenadores. Sin ordenadores. Nos pusimos con nuestros tacos de folios en blanco y desde ahí nacieron todas y cada una de las estrategias educativas, tecnológicas y de futuro. Muchas de aquellas que nos parecían utopías totalmente cuando lo estábamos dibujando, luego las hemos visto materializadas. Evidentemente eso fue a grandes rasgos, porque después la consejería se involucró en ese proyecto enormemente y nosotros estuvimos un año entero reuniéndonos con todas las partes de la consejería e incluso de presidencia, era una cosa global
en donde estábamos participando y discutiendo todas las ideas que se habían puesto en los folios en blanco aquellos, con los de perfeccionamiento, con los de... ¿Cómo se llamaban los? La Dirección General de Telecomunicaciones, que era con la los Dirección que... General de Telecomunicaciones, con todo el mundo en la Consejería de Educación, tuvo que hablar eso y de ahí es que salieron las ideas que conformaron el proyecto Medusa de las 3 fases, aunque después se fueron... Sí. Si no me equivoco, Medusa es fruto, o al menos coetáneo, de lo que fue el impulso del Pacto de la Educación en Canarias. Creo que estaba de consejero Ruano. Estaba efectivamente Ruano y estaba de secretaria general técnica Hélez Boga y de directora general Juana del Carmen, con Gregorio también, que estaba de asesor de Gregorio, no me acuerdo el nombre de apellido. Cabrera. Cabrera. Sí, Cabrera. Pues todos ellos impulsaron enormemente todo esto. Ya te digo, o sea, el apoyo institucional a la gestión, a la gestación del proyecto, aunque en principio fue prácticamente, como ya hablamos, de allí en los Berrazales, eso fue donde salió, pero hubo un apoyo institucional magnífico. O sea, un ejemplo de ese apoyo por cuantificarlo. Este proyecto que nombrábamos 2 años antes, el que contaba antes de echarnos un cable, conseguimos, moviendo cielo y tierra, implicando un montón de empresas, 10 millones de pesetas. Y con eso conseguimos montar 4 cosas en los centros. 10 millones de pesetas. El primer proyecto, la primera fase del proyecto Medusa, lo que se vino a llamar proyecto Medusa secundaria, el primer contrato fue de 4.000 millones de pesetas. De 10 a 4.000. Ese empuje, evidentemente, fue una decisión política clara de que vamos a tirar para adelante como esto, ¿no? 4.000 millones de pesetas, por contextualizarlo, era lo que estaba presupuestado el auditorio de Tenerife, el de la Ola. O sea, una obra monumental. Eso es lo que se gastó en la primera fase del proyecto. De hecho, no había ningún proyecto en España que tuviera esa envergadura en ese momento. Importante remarcar. Sí, sí, correcto. Pero sí es verdad que lo que supuso fue mucho. Esa primera fase llegamos a todos los centros de secundaria y en todos los centros de secundaria pusimos un cableado estructurado, dejamos toda la red montada que hoy en día está funcionando todavía. Montamos las primeras infraestructuras tecnológicas, los primeros servidores, las primeras electrónicas para que pudieran funcionar todo. Montamos un montón de ordenadores en los centros, pues la primera vez que masivamente entraron las tecnologías de esta manera. Y se actuó en un proyecto que lo comentaba con Sergio el otro día, llamándose Medusa secundaria, se actuó también en todos los centros de primaria. Hicimos una actuación muy pequeñita, con un par de ordenadores en todos los centros de primaria y las mínimas comunicaciones, justo, entre otras cosas, para que Pincel tuviera sentido. Porque en primaria no se podía dejar, los 3-4 años que duró toda la fase de secundaria no se podía dejar sin nada, ¿no? Ya fue en las siguientes fases de Medusa donde sí se actuó en primaria con mucha potencia y con mucha cantidad de dispositivos. Y Medusa no fue solo mucho dinero sino también se empezó a actuar didácticamente y actuando en todos los centros también. Empezamos ya a actuar. De pasar en la época de Abaco y en la época de nuevas tecnologías, que hacíamos de todo, empezamos a especializarnos ya dentro del proyecto, ya empezó a haber ya su cierta estructura, ya tenía su cierta estructura, y entonces cada uno empezaba, ya por ejemplo, yo ya no me dedicaba en ese caso ya a las matemáticas, entonces ya me dediqué ya a lo que se llamaba en el lote 4, que llamaban ahí dentro de todos los pliegos, aparecía como un lote, que era el lote 4, que era formación e intervención en el centro, que tenía de pasar, como decía él, de vaca flaca, flaquísima. Pasamos a tener mucho dinero, por ejemplo, en formación. Pero el dinero en formación de entrada nos discutía que esa cantidad de dinero que teníamos, que eran del orden de 400 millones de pesetas, que eran los que teníamos en aquel momento para Medusa secundaria, que por cierto, haciendo un paréntesis,
Nosotros cuando lo habíamos diseñado, cuando lo empezamos a diseñar de entrada, diseñamos todo Medusa, lo diseñamos empezando desde primaria y hacerlo como un recorrido de primaria hasta que se acabara la secundaria. Sin embargo, de la consejería nos cambiaron completamente la estructura porque políticamente no era muy viable tener que esperar ver los resultados durante esa cantidad de años. Y entonces, desde la consejería se nos sugirió cambiar y empezar por Medusa secundaria para ver en 2 o 3 años dentro de... que políticamente tiene sentido, ¿no? Y se cambió eso. Entonces empezamos a actuar con bastante personal, bueno, entre comillas, tampoco había tanto, pero bueno, pero sí teníamos especialistas también, igual que siguiendo lo que empezamos a practicar en Abaco, empezamos a tener especialistas en matemáticas, en ciencias naturales, en lengua, en inglés, en formaciones profesionales, y ahí distintas, y cada uno ya teníamos, ya entrábamos a dar no solamente dotaciones de ordenadores a las aulas, que también empezábamos todas las discusiones de qué modelo de aula era el más interesante. Se experimentaron formas de hacerlo, si eran en NU, si eran en L, si eran en no sé qué, que aquello era, la discusión en aquel momento era como relevante. Actualmente me imagino que ya todo eso ya estará ya súper resuelto, ¿no? Que ya no tendrá ya ninguna... me imagino que se seguirá discutiendo igual, la verdad que no lo sé. Mira, pero se metió un concepto que Manolo lo tenía clarísimo. Manolo Prieto siempre ha sido la cabeza pensante de Medusa y era nuestro referente, lógicamente. Se metió un concepto que era muy interesante, que se llamaba rincón de aula. Realmente las dotaciones en Medusa afectaban a todo el centro y dábamos ordenadores, por supuesto, para un aula, las famosas aulas Medusa, para los distintos departamentos, para la parte administrativa, para la parte de gestión también, para los laboratorios, para todas las distintas ubicaciones lógicas de utilización de las tecnologías. Pero también metimos el concepto de rincón de aula, que era un ordenador en todas las aulas. O sea, en todas las aulas dejábamos un cable con una roseta para poder conectar allí un ordenador. De manera que, yo me acuerdo que hablábamos de un símil siempre, esta es una biblioteca. O sea, estamos poniendo una biblioteca impresionante, un ordenador que está conectado a Internet en cada aula. Ya no tienes que levantarte a buscar de otra forma que no sea, un alumno está trabajando en cualquier cosa, se levanta, va al ordenador, consulta y sigue trabajando, ¿no? Ese concepto de rincón de aula fue muy rico y nos permitió avanzar en el futuro bastante, simplemente por aquello de tener ya comunicado todo el centro. Sí, yo quería hacerle 2 preguntas. Una, pero por dar la palabra. Sí. Ustedes en esa época, digamos, Medusa, que es la primera década del año 2010, que es el tiempo que dura. Correcto. Aproximadamente. Ustedes participaban en Medusa, pero como docentes, ¿no? Sí. ¿Qué mirada tenían o qué se hablaba desde el claustro de profesorado con relación a lo que suponía la llegada de los ordenadores? Yo, al ser profesora de primaria y directora, yo me acuerdo cuando presentaron el proyecto Medusa, la decepción grande de solo para secundaria y ya nos llegará. Así todos los centros de primaria que veíamos lo que estaba aconteciendo, los que quisimos porque teníamos gente despierta o inquieta, empezamos a crear nuestras aulas con retales que regalaban, pues la caja de ahorro que quitaba o empresas que se desprendían, y empezamos a montar las primeras aulas caseras. Ese fue el motivo, eran por los proyectos de innovación que ofrecía la consejería. Ese fue el motivo por el cual, cuando ya empieza a implantarse los primeros centros pilotos de Medusa primaria, por los cuales mi centro fue seleccionado. Sí, recuerdo sobre todo lo que decía Manuel, lo que llegaba a un centro no siendo de Medusa, las ofertas formativas. O sea, todo aquel que tuvimos inquietud por meternos
en el asunto sin que el centro todavía tuviese la red, todo el despliegue, etcétera, llegaba. Yo me acuerdo que hice muchísima formación. Sí, hicimos formación Antes. y dimos formación. Yo recuerdo que también nosotros participábamos como ponentes en aquellas formaciones. Y yo, lo que decía Elisa, lo miramos con envidia porque nosotros no nos había llegado toda esa dotación. Pero sí, por ejemplo, yo en lo que fue el proyecto que yo impulsé en el centro del Rincón de Informática estaba basado en lo que estaba planteando Antonio, en ese modelo de rincón. Si ese rincón era válido para todas las aulas, pues para mí también tenía sentido que infantil no se quedase fuera y lo experimentamos. Pero sí era un momento transformador, era un momento en que se estaba apostando por cambiar los centros verdaderamente. Yo creo que era una cosa que nos llegaba a todos y se percibía en todos sitios. Es verdad que a primaria llegó un poquito más tarde, entonces estábamos ahí un poco más buscando ese tipo de proyectos más de inventar, ¿no? Y después con respecto a lo que estabais hablando del equipo, yo creo que fue un salto importante Medusa, porque se creó un equipo sólido y fuerte dentro de lo que fue la estructura la organizativa del equipo. Lo que antes Manuel apuntaba, que tenían presencia todas las áreas y además teníamos no solo la presencia en áreas, sino que había una referencia en CEPS, ¿no? O sea, esas personas tenían presencia en los centros de profesorado, donde organizaban la formación toda que se materializaba, que era una locura de formación. Yo creo que sí que eran... Muy variada también. Y muy variada. Bueno, ahí hay materiales. Bueno, ahí encima de la mesa, Manolo, tenemos el primer proyecto, el primer pliego del proyecto Medusa y el primer proyecto Medusa primaria. Correcto, estoy aquí mostrando, digamos, los planes. Este es de los 4.000 millones. Este es de 4. Esto que son unos tristes folios valía 4.000. Valía lo mismo que el auditorio. La S. El salto a primaria, que era, ya podíamos entrar a los de primaria. El siguiente fase. La otra pregunta que quería hacerles es, a ver, Medusa está claro que era la gran apuesta desde el Gobierno de Canarias para eso, que llegase la tecnología a las aulas y escuelas. Pero claro, paralelamente también el Ministerio de Educación estaba impulsando proyectos, otras gobiernos autónomos lo mismo. ¿Mantenían coordinación, vinculación, no sé, a nivel nacional o con otras comunidades autónomas? Muchísimo. Nos reuníamos cada 2 por 3, nos reuníamos en Madrid con todas las comunidades autónomas, tanto para intercambiar información como para generar contenidos, para generar... recuerdo varios proyectos, habían varios, ya no me acuerdo ya porque cada uno tenía su nombre. La mayoría eran financiados por Europa y claro, todo lo que era dinero europeo tenía que ser gestionado por el Ministerio, en aquel momento por el PENETIC. PENETIC, después cambió. Cenice, ella igual era Cenice. Después Cenice, después cambiaron, pero en aquel momento de Medusa era el PENETIC y teníamos muy buenas relaciones además. Muchos de los que estaban trabajando en toda la informática en aquel momento, todos venían de la sociedad, estaban también participando en las sociedades de matemáticas que habían también en toda España también, pues muchos, Jacinto Quevedo venía de ahí también, fue presidente de la Sociedad de Profesores de Matemáticas, estaban Casal de Rey, que fue uno de los que dirigieron el PENETIC durante mucho de todo este tiempo, también provenía de la Sociedad de Profesores de Matemáticas de Madrid. También había, de entrada, no había carreras de informática, entonces los matemáticos fueron los que asumieron hasta que después ya empezaron, evidentemente, a salir carreras de informática y ya los informáticos y las tecnologías empezaron a instalarse también en los centros, pues entonces ya empezaron a coger ellos su protagonismo. Pero sí teníamos mucho recuerdo de tener que ir allá. Yo como que llevaba la parte de formación y de contenidos también, llevábamos también, pues estar haciendo pues pequeños vídeos de pequeñas tutorías para trabajar con programas para que la gente que en 5 minutos viendo un vídeo ya se hiciera una idea de cómo utilizar que lo hicimos con el MEC. Se hizo con el ministerio, se hizo esto no sé si es bueno contarlo, pero bueno, pero lo voy a contar. Se hizo una propuesta entre todas las consejerías de educación entre intercambiar todos los materiales educativos que se tenían entre todas las...
Pero en aquel momento no cuajó, porque desde el ministerio, en aquel momento no me acuerdo quién estaba de ministro de eso, y sobre todo de los que llevaban redes, que era el Ministerio de Industria, creo que era los que llevaban redes, que también redes entró muchísimo, tuvo mucho que ver con la parte nuestra, porque nos dio un montón de dotaciones, eso hablarán más que yo. Y entonces llegó un momento en donde hubo varias suspicacias por varias consejerías de educación, o por lo menos varios técnicos de los que estaban allí reunidos de las consejerías de educación, porque se pretendía desde el Ministerio de Industria como de que pasaran también a las editoriales, pudieran hacer uso las editoriales de todos esos materiales. Y entonces allí hubo mucha gente que se cerró en banda, Cataluña se cerró, bueno, y al final no cuajó. Y era un proyecto muy bonito, que era la de tener una biblioteca nacional, que me imagino que después al final habrá acabado de haciéndose ese rollo, pero en aquel momento recuerdo de que eran y encima había entusiasmo, funcionaban muy bien en ciertas autonomías, éramos distintas también, porque por ejemplo Extremadura trabajaba sobre Linux por un lado, Andalucía también trabajaba también un poco también a su aire. Nosotros teníamos bastante que ver con Madrid, teníamos bastante que ver con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia también, aunque Galicia también era un poco muy sugerido también, porque tenía muchos municipios de menos de 5.000 habitantes. Exacto. De todo eso, ¿no? De que a veces era... muy rural, muy rural. Sí, bueno, el rural tampoco lo es de Galicia, pero tiene mucha parte rural. Muchos pueblos. Se podrían haber hecho municipios más grandes y sigue siendo igual de rural. Pues sí, mira, un ejemplo de ese apoyo o de esa coordinación a nivel nacional. Te la puedo dar con los proyectos implantados desde Red.es. Sí. Red.es fue en ese momento cuando nació. Es una entidad pública que hoy en día sigue existiendo. Y que coincidió en nuestro caso... gestiona el dominio España. Correcto. Es correcto. En ese momento coincidió con nuestras últimas fases de Medusa. Medusa fueron 3 fases: Medusa secundaria, que hablábamos antes, Medusa primaria, que nombraban nuestros chicos de primaria, y Medusa tercera fase, que ahí nos rompimos la cabeza buscándole el nombre a la tercera, que se llama Medusa tercera fase. Coincidiendo con esas dos últimas, a nivel nacional, Red.es apoyó en esa última fase de la implantación de las tecnologías en todas las comunidades, ¿vale? Aquí en Canarias nos ayudó más en ese ámbito rural que decíamos antes, Internet en la escuela, Internet en el aula, que fueron como se llamaron los dos proyectos. Los satélites también. Nos impulsaron, uno de los fallos de los que hemos tenido siempre todas las comunidades ha sido las comunicaciones, a nivel para poder llegar a los centros con unas comunicaciones, unas telecomunicaciones importantes. Uno de esos proyectos vino a solventarlo con conexión en vía satélite, ¿no? Eso se hizo a nivel nacional y, bueno, dio aquella conectividad, que suena muy bien, pero es malísima. Bueno, pero realmente conseguimos llegar con algo de tecnología de comunicaciones a los centros de dispasar. Entonces, esos convenios a nivel nacional dieron pie a que la entidad pública Red.es nos apoyara bastante y además con financiación importante. No hemos hablado de la financiación suplementaria, no hemos hablado de la financiación, que sí creo que sí es importante. O sea, todo el proyecto Medusa tiene una parte muy, muy, muy importante de la financiación que fue europea. Fue una apuesta europea importante con fondos FEDER. Es verdad que a nivel de comunidad autónoma se ponía una parte importante. Si no me falla la memoria, era 85-15. Creo que era 85% ponía FEDER y el 15% la comunidad autónoma. Por lo tanto, todo eso, bueno, ha sido posible justo por esto, ¿no? Por esa financiación que desde el principio ha habido en todo. Si me permiten, esa coordinación nacional se mantiene, todo es recurrente, Manuel. La coordinación se mantiene a través de 2 grupos de trabajo, uno es el GTTA, Grupo de Tecnologías de Aprendizaje, y grupo el GTFP, el de Formación del Profesorado. Nos coordinamos, participamos las 17 comunidades autónomas con un representante en cada uno de los grupos, aunque aquí en Canarias la compañera responsable de formación del profesorado y yo solemos asistir juntos a los 2 grupos, que está coordinado por el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa del Ministerio.
ahora mismo estamos en un momento que estuvimos Sergio y yo en mayo en la última reunión en Barcelona de volver a retomar la creación de REA, de recursos educativos abiertos. Todas las comunidades autónomas consensuamos el que los recursos sean abiertos. Y Red.es sigue bastante presente, ha sido quien ha gestionado el último programa Educa en Digital, que fue uno de los programas de refuerzo tras la crisis del COVID, sobre todo la que se hizo de puesto educativo en el hogar, que fueron estos, creo que fueron 25.000 dispositivos entre ordenadores y tabletas con conectividad, y ahora mismo fruto, ese programa Educan Digital sigue caminando, y lo último que está haciendo Red.es es una contratación que ha sacado para hacer el estudio de casos de aplicación de inteligencia artificial en la educación a nivel de gestión, de uso en el aula, etcétera. O sea que esas coordinaciones siguen en el GTTA, el marco de referencia de competencia digital, etcétera, etcétera. Manolo, una apreciación solo. Ahí en el medio de esos proyectos, tanto Internet en la escuela como Internet en el aula, se le dio un impulso muy grande a lo que fueron los contenidos digitales, los recursos educativos digitales. Desde el Ministerio se impulsaba, el CENICE impulsaba los concursos, no sé si te acuerdas de los concursos del CENICE, donde participaba profesorado y alumnado haciendo recursos digitales, y además abrió líneas de financiación en las que nosotros participábamos, algunos como diseñadores desde las distintas comunidades, y sí se le dio un impulso que terminó luego un poco con lo que fue Agrega, que fue la primera, que era un poco materializar aquella idea original que no cuajó en el primer momento, pero que sí. Y ellos tenían una web de contenidos importante en el Ministerio, centralizada, en los que participábamos todas las comunidades autónomas. Eso para mí fue uno de los primeros momentos en los que sí se puso el foco ya, no solo en la tecnología, sino también ahora necesitamos empezar a poner recursos y contenidos para digitalizar un poco lo que era todo el proceso educativo. Y en el medio, dos proyectos también que hicimos aquí en Canarias, que fueron CAME y Content, que eran de recursos educativos multimedia, que se hacían con toda la Macaronesia, ¿no? Con todas las islas de la Macaronesia, un Interreg. Y se hicieron dos proyectos también muy interesantes en los que se hacían con el alumnado y con el profesorado recursos educativos multimedia, sobre todo vídeos y todo eso, y se daban dotaciones importantes para poder crear esos materiales. Y fue en ese tramo también entre lo que fue Medusa y Medusa tercera fase. En ese tramo se sacaron todos esos proyectos que sí empezaban a poner el foco también en la necesidad de poner contenido digital, que yo creo que es un aspecto importante a tener en cuenta, porque si ahí empieza a girar todo el cambio de lo que viene después. Por eso, uno de los puntos de inflexión, si no me equivoco, allá por el año 2008, 2009, 2010, es cuando el gobierno a nivel nacional, creo que estaba Zapatero de presidente de gobierno, impulsa lo que se conoció como el modelo 1 a 1, es decir, un ordenador por niño o niña, que era a nivel internacional, también se estaba trabajando en ello. Eso se llamó el programa Escuela 2.0, si no me equivoco, la versión canaria fue CLIC Escuela 2.0. Háblenme de ello. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, si no te importa, antes de acabar con lo de Medusa, sí, por eso. Una curiosidad, ¿de dónde venía el nombre de Medusa ese? Yo lo tenía pensado preguntarte, pero no me... de entrada tuvimos muchísimas discusiones. Bueno, de entrada fue un nombre que puso Manuel Prieto, provisional. Puso, por poner un nombre, se lo pone provisional. Y cuando ya nos empezamos a reunir cuando ya estaba ya más o menos pequeño todas las ideas, empezamos las discusiones y sobre todo también desde nosotros de la Unión de la Consejería, de que ¿cómo se va a llamar Medusa? Llámenlo Agua Viva. Que eso de Medusa, que pega de Medusa. Suena godo. No sé si... No, pero que era que no era una palabra como... Total que, de hecho, fue todo un éxito porque ha sido una palabra que ha calado y muy sonora, ¿no? Pero al final no se pudo cambiar a ningún otro nombre porque los nombres evidentemente los tienes que registrar para que no te lo utilicen nadie. Y ya ese nombre había sido ya registrado, ya lo había registrado Manolo
con la gente de la Secretaría General Técnica, ya la había registrado ya en Cultura, ya había registrado el nombre de Medusa y al final se quedó Medusa. O sea, pero como curiosidad. Sí, sí, yo sé que conversando con él alguna vez me lo contó. Recuperamos lo del... que ese es un cambio, digamos, de política educativa a que cada niño, cada alumno, alumna tuviera su ordenador, es un cambio importante en esa. Sí. ¿Cómo fue el programa CLIC Escuela 2.0? A mí ya CLIC Escuela 2.0 me coge como asesora del proyecto Medusa. Yo estuve en los 3 últimos años del proyecto Medusa. Aparte de que es un proyecto en el que hay que plantear la estrategia pedagógica por un lado y la estrategia de implantación tecnológica, que a lo mejor ahora Antonio puede explicar mejor porque traspasamos a los centros la responsabilidad de que fueran ellos los que ya Antonio explicará por qué. Pero yo creo que aquí también hay que introducir un ingrediente importante que es el cambio normativo, LOE y el enfoque de trabajar por competencia. Si, como todos los movimientos que tenemos en la historia del ser humano, hacemos esa superinversión y Medusa es tan grande, y empiezan esas voces de tanto ordenador, ¿para qué? Para hacer más de lo mismo. Para nosotros en la parte educativa, Sergio lo recordará, la estrategia pedagógica de cómo hacer ese uso en aulas de primaria, de quinto, sexto, con un modelo 1 a 1, nos llevaba a hacer una formación, no solamente de capacitación para el equipamiento que iba a venir al aula, sino de cómo vas a usar, con qué pedagogía vas a usar esa tecnología que tienes en el aula. Es cuando nosotros empezamos con ese discurso de qué pedagogía vas a hacer con esta tecnología. Porque ahora la enseñanza que tienes que hacer, el reto era, tienes que hacer un enfoque o un modelo competencial, pero además tienes que integrar tecnología dentro de los recursos que utilizas. Ese fue nuestro reto y todavía andamos en ello. Sí. Como yo recuerdo que de aquel ya era, bueno, el proyecto CEIBAN que tú nombrabas a nivel nacional, pero yo recuerdo aquí era José Antonio Blesa en Aragón, que tenía un proyecto que inició con las aulas autosuficientes, y nosotros ya habíamos hecho aquí algún pilotaje con los tablets PC, yo no sé si te acuerdas, Antonio, que habíamos hecho algún piloto en el centro con tablets PC, pero nos costaba apostar por el modelo 1.1. Realmente, seguramente si no llega a venir ese proyecto del Ministerio, no sé si nos hubiéramos apostado por ese modelo en este momento, ¿vale? Si se apuesta, si fue una apuesta difícil. En aquel momento el equipo también nos habíamos quedado bastante reducidos, habíamos quedado en 4 personas después de que en Medusa éramos bastantes. Se habían recolocado a los CEPs, ¿no? Sí, el diseño de la estrategia pedagógica sí que lo hicimos en el último año, siendo asesores. Pero yo a lo que me refería antes es que ya no valía uso educativo de Word en el aula. Era el uso educativo del modelo de aula para hacer, para que fuera instrumental la tecnología. Sí, incluso en el propio equipo fuimos cogiendo más peso la parte más educativa, por poner entre comillas, que la parte más tecnológica, yo creo. Ya se definía la competencia digital en currículos, los aprendizajes, habilidades y conocimientos que exigía, ya se empezaba a definir con las famosas dimensiones en su momento. Entonces era qué voy a hacer con todo esto para enseñar de otra manera y qué es lo que tiene. Ahora no es que mi alumno o mi alumna aprenda a usar el dispositivo, va a aprender además, tiene que desarrollar todo un conjunto de habilidades, de conocimientos y destrezas que definen esa competencia digital. Ahí fue, ese fue el reto. Ahí fue, este modelo, o sea, este proyecto se implantó en 3 fases, 3 años. 3 años. Y abundando en lo que decía Elisa antes, el primer año fue estas cosas que nos pasan en la administración, y que un 5 de diciembre, no se me olvidará, un 5 de diciembre se nos dice hay que ejecutar la primera fase. La primera fase eran muchos millones y tenemos que ejecutarlo antes de que acabe el mes, antes de que acabe el año, un 5 de diciembre. Sí, sí.
Y hubo que idear una forma para que, bueno, para que llegaran todos esos medios en tan poco tiempo. Evidentemente, nosotros estábamos acostumbrados a sacar licitaciones públicas, como siempre hemos hecho y como seguimos haciendo, licitaciones públicas que tienen sus procesos, sus tiempos y sus momentos que no se pueden saltar, ¿no? Sin embargo, en aquel entonces hubo que idear una fórmula administrativa para transferir a los centros esos medios, y que después desde aquí le ayudáramos a poder hacer esas adquisiciones. Entonces le hicimos una especie de guías de cómo comprar directamente, con un asesoramiento directo de aquí, ¿no? Yo es que me acuerdo, Antonio, cuando presentaste y yo venía recién de directora y decía, pero ¿cómo van Te voy a enseñar a comprar. Estoy tranquila que te voy a enseñar a comprar. Le damos una guía de cómo comprar, y a partir de ahí nos mandaban incluso las ofertas, nos mandaban las distintas situaciones para ayudarle. Nosotros validábamos la viabilidad de las empresas y la viabilidad de los proyectos, de los presupuestos. Fue una locura administrativa mezclado con lo técnico. Aquello fue... Pero bueno, son los momentos, oportunidades que aparecen en un periodo determinado y que hay que aprovecharlo. Entonces aquello fue una apuesta muy fuerte a nivel nacional. Efectivamente gobernaba Zapatero en aquel entonces, y fue el que, bueno, dijo, todos estos medios los quiero poner porque tenemos que salir de este momento, ¿no? Y hubo que aprovecharlo, Sí. Una crítica de la época que se le hacía a este modelo, digamos, escuela 2.0, de dar una computadora, un ordenador a cada alumna, comenzó por quinto, sexto de primaria, final de la primaria. Fue a primero y segundo. Eso es. Entonces, una crítica que se le hacía era que se daba al profesorado de forma masiva, y ponía en manos del alumnado de forma masiva, mucha cantidad de ordenadores, de portátiles o tablets en algún caso, y la crítica era que no se formaba previamente al profesorado. ¿Qué pasó aquí en Canarias? Se hizo un esfuerzo de formación grandísimo, y de asesoramiento y de acompañamiento, y se generaron estrategias y diseñaron estrategias para llegar. Aquí en Canarias también el momento era delicado porque la conectividad no nos ayudaba. O sea, en aquel momento teníamos un montón de recursos, estaba surgiendo todo lo que era el mundo del boom de la web 2.0, pero la conectividad en los centros no nos llegaba. Y estábamos metiendo cientos de dispositivos en los centros educativos, con lo cual si queríamos utilizar recursos de la web, no se podía. Entonces hicimos esfuerzos grandes incluso en crear las maquetas con los recursos y buscar fórmulas para que las guías, los CDs con recursos descargables, los instalábamos en el servidor para que no tuvieran que acceder a Internet y pudiesen disponer de recursos para poder utilizar. Tuvimos que utilizar muchísima imaginación, que se utilizó, y se hizo un esfuerzo muy grande. Se trabajaron muchísimo las maquetas. Fuimos, yo creo que de las primeras comunidades o únicas comunidades que utilizó una maqueta específica que cargaba ya programas y recursos educativos dentro de la maqueta de los ordenadores para evitar la salida a Internet. Y luego se hizo una apuesta de formación, pero es verdad que los dispositivos llegaron antes a lo mejor que todo el proceso formativo. Entonces hay parte de la crítica que puede ser aceptable. Es verdad que estás cambiando el modelo completamente. Veníamos de un modelo de aula informática, un rinconcito chiquitito, que nosotros teníamos pensado continuar un poco a seguir digitalizando todas las aulas con ese modelo más de rincón que de 1-1, y de repente irrumpimos con un 1-1. Mucha gente no estaba formada para poder dar clase con ese nuevo modelo. Yo, lo que fue la experimentación, lo que dice Antonio es 3 fases. Escuela 2.0 lo viví a pie de calle, fue cuando el proyecto Medusa como tal desaparece y yo paso de ser asesora Medusa de servicios centrales a pertenecer al equipo pedagógico del Centro del Profesorado de Telde, con 35 centros de escuela 2.0. Previo a eso, en el último año de Medusa, la formación, aparte de la maqueta, lo que está explicando Sergio, que yo creo que a lo mejor hay que explicar, la maqueta era un CD que ellos tenían, donde se lo poníamos al profesorado y bueno, tenía un paquete básico de programas educativos, pero aparte de eso, hicimos los 2 CDs de Clic Escuela 2.0 y 2 guías donde además venía la guía para el profesorado para aprender a manejar la parte de capacitación tecnológica que decimos ahora, y una guía para el alumnado donde le presentábamos el aula, cómo era, la hemos rescatado estos días.
Y luego ya empezábamos pinceladas, nada que ver con lo que hacemos ahora, pero sí era cómo puedes utilizar esto. Sí que hacíamos los que estábamos en CEP, encuentros entre los centros y yo, para bien o para mal, lo que yo vi, que me pateé muchísimos centros. La gente, es que hay gente que no lo usa. La mayoría de la gente, el que tú lo tengas ahí en el aula, lo tengas el carro con los 20 y pico ordenadores, las pizarras, yo vi muchísimas criaturas enseñando, que se manejaban bienísimo con las PDI, enseñando al profesorado, y de la manera que fuera, sí que vi mucho profesorado que a lo mejor no hubiese ido al aula Medusa, pero como tenía su portátil sobre la mesa, con la capacidad de proyectar y que los chicos tuvieran, empezó a moverse ese uso educativo de las TIC dentro del aula, en el momento ordinario de lengua, de matemáticas, de sociales. Sí. En aquel momento también se produce, digamos, como una reorganización institucional de las personas que ustedes estaban gestionando lo de la tecnología. Sí. Y se genera, o se crea dentro del organigrama de la Consejería de Educación, el ATE, Área de Tecnología Educativa, y también CAUCE, si no me equivoco. Cuéntenme qué es ATE, qué es CAUCE y por qué se hizo este... En principio hubo un momento en que, bueno, pues a nivel de estrategia... En el momento en que se decidió estratégicamente en la consejería que aquello que venía desde que comenzó todo esto hasta este momento que tú estás nombrando, venía siendo todo llevado desde la Dirección General de Ordenación, o sea, todos éramos docentes que trabajamos desde un programa de innovación o desde un área de innovación, más que de un programa, de una área de innovación de una dirección general puramente educativa. Pues alguien decidió que la parte tecnológica debería de tener su propia vía y trasladarse a la Secretaría General Técnica, ¿no? En ese momento se separan ambos mundos. La parte que se quedó a nivel educativo es lo que hoy en día es ATE, y la parte tecnológica es lo que se creó como Centro de Atención al Usuario, el CAUCE. Bueno, las funciones pues están muy bien delimitadas claramente, o sea, estamos hablando de que toda la parte educativa y estrategia de contenidos y demás están montados en ATE, que están aquí representados mismo por Sergio y por Elisa, y la parte de CAUCE es la que se quedó en Secretaría General Técnica, donde nos llevábamos toda la parte de dotaciones, de mantenimiento de los distintos sistemas, ¿no? Para que te hagas una idea de cómo quedó el modelo, que sigue estable hoy en día, a nivel educativo, ATE decide, esta es la tecnología que hay que implantar en un centro, esto es lo que educativamente se le puede sacar fruto, y desde la Secretaría General Técnica lo que planteamos es cómo adquirir esa tecnología, cómo adaptarla al entorno tecnológico nuestro y cómo implantarla en los distintos centros, más el mantenimiento. En la parte de mantenimiento, y contestando a lo que tú decías, a nivel de mantenimiento de todo lo que está funcionando desde el principio, ya desde Medusa, desde el primer Medusa, ya habíamos creado en aquellos folios en blanco que había que hacerle caso a los problemas que haya en los centros. O sea, tú no puedes mandar tecnología y olvidarte. Si no se puede funcionar, si no se puede navegar, si no puede imprimir, de alguna forma teníamos que darle salida. Estuvimos investigando y fuimos a Valencia a ver cómo funcionaba el centro de atención de usuarios. Centro de atención de usuarios y todo, porque eso era lo único que no habíamos experimentado antes de Medusa, era precisamente la atención a los usuarios, que la teníamos a nivel de asesoría y más a nivel... Sí, perfiles más. No a nivel tan masivo como claro. Después entraría con el CAU, que se llamaba. Exactamente. Aquel inicial se llamaba CAU y eran unas pocas personas que teníamos atendiendo los problemas que existían en los centros de Medusa secundaria. Fue evolucionando. Eso es otra de las cosas de que no hemos matizado, de que una de las cosas que también empezaron con Medusa fue de empezar a tener empresas de apoyo. Correcto.
empresas de apoyo, y eso lo llevaba también una empresa. Me acuerdo que habían dos malagueños allí, Correcto, que eran los que correcto. llevaban el cauce de entrada. Correcto, correcto. Era parte de la empresa que en aquel entonces nos llevaba a esa licitación. Correcto. Aquello fue evolucionando y en el momento este que estamos hablando de la separación fue cuando ya se implanta un centro de atención al usuario con vida propia y con una contratación específica para él, ¿no? Antes había existido, previo a eso, el CASE, que era en Medusa primaria, se montó también un pequeño centro de atención, ¿no? El cauce desde ese momento hasta ahora ha seguido en su ámbito puramente tecnológico, implantando tecnología en los centros, implantando tecnología en los servicios centrales para dar soporte a todo lo que a nivel educativo se implanta. Sobre ATE, que hablen ellos, que saben más que eso. Sí, precisamente yo iba, antes de que darte la palabra, se crea hace aproximadamente 10 años, ¿no? Se crea el ATE, el área de tecnología educativa, y empiezan a impulsarse ya proyectos como fue el TSP, Exactamente, tecnología de servicio de las personas, sí, sí. escuelas Nuevo, conectadas y demás. Hablemos de eso. ATE es lo que queda cuando se disuelve el proyecto Medusa como tal. Quedan 4 personas en servicios centrales, entre ellas está Sergio, 2 personas aquí en Tenerife y 2 personas en provincia en Las Palmas. Y el resto de personas que éramos asesores Medusa nos vamos, muchos de nosotros, como ya a formar parte de los equipos pedagógicos. Pero ellos siguen manteniendo la coordinación de ese equipo de asesorías TIC, que seguimos siendo un número, al menos una persona por cada uno de los centros del profesorado. Y como dice Sergio siempre, entonces empezamos a trabajar en otro modelo. Somos asesores de SEP, que nos reunimos con una periodicidad, era casi mensual, para seguir diseñando el modelo de proyectos que teníamos. Y actualmente ATE está compuesto por 17 docentes. Todos compartimos que somos un perfil de usuario alto, que nos gusta experimentar y cacharrear, pero que además a eso exigimos quien entra en ATE, aparte de tener un perfil tecnológico, tiene que tener experiencia en innovación pedagógica, es un requisito que siempre que conozca el modelo y el enfoque que tenemos en la consejería. Pertenecemos a todas las etapas educativas, infantil, primaria, FP, secundaria, y de perfil académico tenemos músicos, maestros, infantil, químicos. Eso es importante porque le da... nosotros trabajamos actualmente la competencia digital con un enfoque transversal y un enfoque generalista. Y cuando hace falta, tenemos informático, por supuesto, hace falta tirar de las especialidades de cada cual, se tira, pero el enfoque es un enfoque generalista de lo que hoy en día se exige de la competencia digital, que el nivel de exigencias va creciendo, porque, y lo tenemos siempre, o sea, la misión de ATE hoy, lo tengo siempre apuntado, hoy se exige un uso de las TIC, pero tiene que ser seguro. Tiene que ser ético, tiene que ser eficaz para esa transformación y modernización de la educación, que mejore los procesos de enseñanza, pero que también el aprendizaje del alumnado sea de mejor calidad. Y en los últimos tiempos, además, tiene que garantizar esa educación híbrida con la que nos hemos quedado tras el COVID y pre-COVID también, con tener espacios virtuales, o sea, la educación se da tanto en el centro educativo como en los entornos virtuales, pero además ahora tiene que ser ética, segura, responsable, ese ciudadano activo y participativo en sentido amplio, crítico, así que nos dedicamos, el negocio es un negocio complejo porque sí que la competencia digital es objeto en sí misma como aprendizaje esencial para la vida, como la lectoescritura y el cálculo para estar en este mundo, pero que además sea un vehículo
el desarrollo de muchas más cosas. Y A eso nos dedicamos. Y hablando de TSP, que era enlazando con la pregunta, hacíamos mención antes, Antonio hacía mención antes a la financiación de lo que fue el proyecto Medusa, fue el programa operativo 2000-2006 de fondos europeos. El siguiente programa operativo sería 2007-2014, 2013, y ahí es donde surge el siguiente proyecto que nosotros presentamos. Heredamos de nuestros mayores el utilizar fondos europeos y seguimos buscando financiación en fondos europeos. Tecnología al servicio de las personas, el siguiente proyecto. En el medio se había metido el 1.1, no continuamos con el modelo 1.1. Sí, en el modelo de Clic Escuela 2.0 se metieron las primeras pizarras digitales y consideramos que sí era un elemento como para meter en todas las aulas, y en este proyecto pues se continuó digitalizando los niveles educativos hasta llegar, creo que hasta cuarto, tercero, cuarto, yo creo que fuimos capaces de digitalizar todo. También empezaban a estropearse las aulas Medusa porque ya quedaban los ordenadores un poco obsoletos y se experimentó con el modelo de aulas ligeras, no sé si te acuerdas, Antonio. Se empezaron las aulas ligeras para resucitar un poco aquellas aulas que se quedaban obsoletas. Se trabajó también en contenidos, fue un poco el primer salto que dimos nosotros a nivel de REA, de recursos educativos abiertos, pensados en que no solo consumir, sino que el profesorado también produjese y el alumnado pudiese producir. Entonces pensábamos ya en no solo un contenido completamente empaquetado, sino también tener las imágenes por separado, los sonidos por separado, los vídeos por separado, para poder construir nuevo contenido. Y se dio una apuesta importante a lo que es la teleformación y los planes de formación en centro, que fue una estrategia de formación también bastante exitosa. O sea, que los propios centros dibujaban su formación y nosotros la apoyábamos. O sea, la formación TIC se empezó a dar también integrada en los planes de formación en centros. Sí, yo creo que es importante matizar que el modelo que adoptamos en cada uno de los proyectos muchas veces también está alineado con las tendencias educativas, sociales, de innovación y también con los requisitos, hitos y objetivos que nos marcan los proyectos que financian. Es decir, cuando ahora mismo estamos con los proyectos de Next Generation, la concreción en nuestro caso es ECODIG, EDUQUE, es la digitalización del sistema educativo, el modelo de aula y de estrategia de digitalización está marcado con unos requisitos mínimos, que normalmente lo que hacemos también es alinear, que es decir, aparte de ese desarrollo de competencia digital de profesorado y alumnado, en ATES se diseñan los proyectos, las estrategias, el modelo. Se hace seguimiento de la ejecución, que es la parte que también toca aquí, que de eso Antonio también sabe, porque los proyectos se diseñan, se ponen en marcha, pero después hay que hacer seguimiento a esa ejecución y eso también seguimos haciendo. Es verdad que en este momento todavía teníamos problemas de comunicación importantes. O sea, no teníamos una buena conexión a Internet todavía, hasta que el momento en el que tú apuntabas también, que yo creo que ahí Antonio puede matizarnos, contarnos un poco, llega otra vez un proyecto del Ministerio, que es Escuelas Conectadas, al que Canarias, por supuesto, dice sí, tráelo y se pone en marcha. Y eso sí supuso... Eso fue un antes y un después, ¿no? Eso a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional. O sea, realmente el punto flaco en todos los temas de implantación de tecnologías en los centros era justo las comunicaciones. O sea, no podíamos estar yendo hacia modelos, lo mismo el 1.1, que el uso masivo de aulas, que el uso de la tecnología en cualquiera de sus vertientes, sin unas comunicaciones, sin que realmente no se pudiera navegar porque estaba muy lento todo, ¿no? Y esto era simplemente porque la red tecnológica a nivel nacional no estaba implantada. A nivel nacional se ideó este proyecto de Escuelas Conectadas y lo que vino a hacer es poner bastante dinero encima de la mesa para que las empresas de telecomunicaciones les fuera rentable invertir en telecomunicaciones. En Canarias concretamente, porque es lógicamente lo que más conocemos, lo que materializó fue que llegara la fibra óptica a todas las poblaciones de Canarias. Porque si en ese concurso se solicitaba que todos los centros educativos tenían que tener fibra óptica, pues
todos los pueblos tenían un colegio y por lo tanto a toda Canarias llegó la fibra óptica. La fibra óptica tiene la particularidad de que una vez que está en una localidad es muy fácil desplegarla para el resto de la comunidad. Por lo tanto, no fue solamente un disparar la mejoría de las comunicaciones en el proceso educativo, en todos los centros, sino también en toda Canarias, ¿no? Este proyecto de escuelas conectadas nos dio dos vertientes importantes. Esta que estoy nombrando, de las telecomunicaciones por fibra óptica, y luego una conectividad interna en los centros. Se implantó una red Wi-Fi que en este momento ya sí era una red profesional. Hasta ahora, fíjense que llevamos montando algo de Wi-Fi en los centros, pues desde los principios del primer uso primaria, o sea, desde hacía un montón de años, pero con una tecnología que no estaba madura. Realmente la Wi-Fi sonaba y era muy moderno hablar de Wi-Fi, pero no era una tecnología madura. En este momento sí se implantó un Wi-Fi que está hoy en día todavía en marcha. Es una Wi-Fi sólida, es una Wi-Fi que realmente sí aguanta todo el uso masivo que es actualmente y que en aquel entonces se implantó en los centros educativos. Lógicamente los APs que se montaban, los puntos de acceso que se montaban, eran capaces de tener una concurrencia de 20-30 alumnos utilizando sus dispositivos a la vez y que no se cayera, ¿vale? Ese fue un punto que nos habilitó. Fue luego clave para lo que vino después, claro. Claro. Imagínate. ¿Por qué? Porque había muchísimas aplicaciones, muchísimos usos educativos que se diseñaban desde ATE y que había que implantar en servicios centrales. Todas las aplicaciones basadas ya en acceso online. Ya no tenía sentido y de hecho ha ido desapareciendo el uso en local de los distintos servicios, ¿no? Eso lo permite un proyecto como este. Llevamos más de una hora. Ya, ya. por Dios, se nos pasó el Pasa tiempo, pero Pepe, nos quedan temas muy vale, pues venga, vamos a... importantes. A ver, después del TSP, escuelas conectadas, ya ATE constituida, surge el proyecto Brújula, Plan Digital de Centro, Aula Digital Canaria, están vigentes todavía hoy en día. Hablemos de esto, venga, cuéntenos por qué, cuáles son sus finalidades. Pues Brújula 20 nace de ese momento donde integrar las TIC, pero ¿cómo? De ese momento de cambio normativo del 2006 hasta que nace Brújula 2016, cuando se lanza Brújula, hemos pasado por detractores del uso de las tecnologías, porque son momentos donde tanta tecnología y nosotros hacer la defensa de la tecnología, si está bien usada y de manera apropiada, favorece y mejora la enseñanza y la calidad de los aprendizajes, pero había que demostrarlo. Pero sobre todo, Brújula nace con la idea de modelizar, dar un modelo al profesorado de cómo hacer una integración educativa de las TIC dentro de lo que es la programación de aula, no como algo atomizado de ahora en este momento puntual hago un uso, sino usarlo como la herramienta, igual que cojo pues una pizarra, cojo una cartulina, cojo en este momento para lograr este aprendizaje utilizo tecnología. Ya habíamos hecho experiencias anteriores, Sitúate, que eran situaciones de aprendizaje, unidades didácticas anteriormente, pero eran modelos o ejemplos. Brújula, la ambición de Brújula se nos encarga todas las programaciones didácticas de todas las áreas y materias, de todos los niveles, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO. De manera que un profesor, profesora, tuviese su programación didáctica completa validada. Validada significaba que cuando el viceconsejero en aquel momento, Juan Manuel Santana, nos encomendó el trabajo, nos pidió, pónganse de acuerdo, inspección. ¿Qué pasaba con los modelos de enseñanza? No, ahora ya no se programa por unidades didácticas, no, ahora por tareas, no, ahora... Tú lo conoces bien, que había, la gente, el profesorado estaba perdido. Díganme cómo tengo que hacer las cosas porque no tengo ni idea de cómo es. Entonces, pónganse de acuerdo, inspección, las asesorías, que somos los que vendíamos el modelo, asesoramos a los centros, innovación,
ordenación que valide esto está bien, y esa comisión inicial de Brújula tiene por primera vez en la historia una comisión que valida un modelo con todo el debate que hubo, un rico debate de programamos así, y además incluimos todos los requisitos que exigía una programación con enfoque competencial en aquel momento. Que tuviese aprendizaje cooperativo, que contemplara las redes y áreas de la consejería, solidaridad, convivencia, etcétera, que integrara las TIC. Y lo que hicimos fue buscar el profesorado más innovador de Canarias y formarlo y prepararlo en el modelo que queríamos para que hiciera esos diseños de programaciones didácticas con sus correspondientes situaciones de aprendizaje y materiales para entregárselo al profesorado en documentos abiertos que pudiera contextualizar a su centro, Editar, a personalizar. su alumnado, etcétera. La filosofía es que es un modelo de ideas, luego que tú lo acabes personalizando y haciendo tuyo, ¿no? En su momento, cuando fuimos, decimos, porque le demos a la gente un modelo diferente, te lo doy en papel, esto no va a funcionar. Entonces planteamos la mentoría de acompañamiento y el pilotaje. Brújula, hicimos primero tercero de primaria, se iban haciendo por curso, tercero de primaria y primero de la ESO, fue lo primero. Tercero, quinto. Se pilotaba en X centros a los que se hacía seguimiento y acompañamiento. No valía, cogimos modelos que tú conocerás bien por ahí que había de lo que se hacía con profesores noveles, de acompañarlos a este es el modelo que te doy. Y Aula Digital Canaria era una vez que tenemos el material del profesorado, nos faltaba cómo llevo eso al aula. Claro, lo teníamos mucho material, muchos recursos, pero en formato analógico, fotocopias, enlaces web. Entonces surge la necesidad de digitalizar todo eso, bueno, que estaba en el diseño inicial de Brújula, de digitalizar todo ese contenido para ser utilizado por el alumnado y usado en un entorno virtual de aprendizaje. Interactivo. Y Aula Digital Canaria fue un poco el resultado de ese proceso todo de digitalización de la herramienta. Sí, para no alargarnos mucho, hablemos del Plan de Educación Digital de Canarias para el siglo XXI, que es, creo yo, lo que actualmente está vigente, ¿no? Eso surge en un momento crítico, surge en un momento del COVID, yo creo. El COVID es otro momento impresionante en la tormenta perfecta de cara a las tecnologías, con todos los aspectos negativos que tuvo. Porque si realmente todo el mundo miró para lo que era en ese momento CAUCE, área de tecnología educativa, y decir, oye, ¿qué tenemos para salir de esta crisis? Y todo el profesorado se vio en la obligación de utilizar entornos virtuales, enfrentarse a dar clases en teletrabajo y empezar a utilizar y explorar herramientas que luego le han servido para continuar su dinámica de trabajo normal. Pero el Plan para la Educación Digital de Canarias para mí es todo lo que tenemos desde que estaba hablando Manuel al principio. En realidad fue coger todo el conjunto de medidas y estrategias para la digitalización de la educación que ya teníamos, ordenarla en ámbitos que también ya lo teníamos, decía antes Manuel, en un momento empezamos todos en todo, pero después nos fuimos especializando. Nosotros no hablamos de especialización, pero sí ese plan lo que recoge son todos los ámbitos que creemos que hay que contemplar para la digitalización de la educación. Lo que hicimos fue todo lo que hemos hecho, nosotros decimos que el COVID siempre nos cogió con los deberes hechos. Había una larga trayectoria de esta comunidad en lo que era la digitalización. Y si observan los ámbitos que tiene el plan, lo que hace es ordenar las medidas y las estrategias. Aulas virtuales, cómo organizamos los recursos, la formación del profesorado, el desarrollo de mejoras y aplicaciones, las dotaciones, infraestructura, las herramientas de comunicación, participación de las familias, que hemos hecho algunas cositas con las que colaboramos con ustedes en el COVID, la enseñanza a distancia y demás, pero nos queda mucho camino. El uso seguro y responsable de las TIC que está cobrando un protagonismo importante, la protección de datos y la seguridad de la información. Y lo que para nosotros es la clave, que es el asesoramiento, el acompañamiento y el apoyo al profesorado. Ese momento COVID creo que fue
bastante, bueno, estresante para todo el mundo por razones obvias, pero a nivel tecnológico, como decía Elisa, nos pilló con la tarea hecha menos mal, porque pasábamos de que las aulas virtuales o los entornos, el resto de entornos educativos se utilizaban del orden de unos pocos millones de accesos a tener muchísimos, pero muchísimos millones de accesos. O sea, realmente se multiplicó por bastante el uso. Tuvimos que reforzar toda la tecnología muchísimo. Nos pilló con los deberes porque realmente teníamos ahí unas adquisiciones que acabábamos de hacer y hubo que acelerar en montarlas. Y bueno, tuvimos la suerte de que esto nos pilló de esta forma, ¿no? Pero sí hubo que reforzar muchísimo porque el mandar a los alumnos a su casa y hacerlo todo a distancia realmente nos puso a prueba hasta el infinito, Realmente hubo incluso herramientas que tuvimos que pedir apoyo a externos. En ese momento nacieron algunos de los convenios que tuvimos que hacer con algunas empresas de telecomunicaciones, fundamentalmente, para que nos apoyaran en aquel entorno, ¿no? Sobre todo para sistemas de videoconferencia. Porque bueno, es que el uso era totalmente masivo. El profesorado se reunía a través de videoconferencia y el uso de todos los entornos era brutal. Fue un momento duro. Bueno, vamos a ir concluyendo y yo quisiera dejar dos preguntas para el final, ya desde como reflexión final. Son ustedes expertos, tienen una trayectoria y una experiencia muy valiosa, ¿no?, en todo esto de la tecnología y la educación. Y claro, hay como dos grandes temas que ahora están en el candelero público de debate. Uno es el de la inteligencia artificial, todas las preocupaciones que supone, etcétera, etcétera. Y el otro es el de los efectos, vamos a decir, disfuncionales, negativos, que se están viendo en la tecnología, quiero decir, de sobreuso, adicciones, ciberacosos, adolescentes y niños y niñas que acceden a contenidos inadecuados. Bueno, y todo eso está generando un debate público sobre la, vamos a llamar, prohibición o limitación del uso de las tecnologías en las escuelas. ¿Cuál es su posición ante esta, digamos, contrarreforma o tendencia que está llamando a restringir la limitación del uso de la tecnología en la escuela, cuando ustedes han impulsado políticas para expandirlas? Eso por un lado, y otro, pues claro, toda la problemática que representa la inteligencia artificial, los muchos planos que tiene, ¿no?, de posibles plagios y copias que hacen los estudiantes a través de la misma, o la manipulación que se puede hacer a través de la inteligencia artificial. En definitiva, reflexión a nivel personal y si sí, desde el área ATE tienen... Hablando de que empezamos nosotros a utilizar las calculadoras, empezaron con los problemas de la antitecnología, que eso existe. Hablaban ya hasta en la época de los pizarrines, hablaba también que qué pasaría con los pizarrines. O sea, de siempre ha habido, bueno, como cualquier cosa, siempre hay una acción y una reacción. Y siempre tiene una reacción. Yo sinceramente lo enmarco en ese tipo. El nivel al que llega esa reacción ya puede ser ya más discutible, pero que es una reacción y suele ser minoritaria, porque cuando las cosas van en un sentido y la sociedad va en un sentido donde todo funciona con eso, evidentemente tendrá que estar arreglando ciertos flecos y ciertas cosas, ¿no?, de que siempre fallarán. Pero para mí, sinceramente, este tipo de, como tú lo llamas, contrarreforma, entre comillas, yo lo veo como la reiteración del mismo problema que viene de siempre desde el pizarrín. El miedo a lo nuevo, sí. Y que siempre hay una reacción porque siempre tiene siempre tiene, claro, los pizarrines tenían cuando estaban con tiza que el calcio le hacía daño a gente. Las tizas le hacían daño a la gente, por ejemplo, de cosas. O sea, siempre tiene algún aspecto negativo, pero no es tan importante como para anularlo. De hecho, lo de la inteligencia artificial me suena también cuando empezó Wikipedia también, que empezó lo mismo, de que aquí ahora ya no se va a poder copiar nadie, aquí se va a estar copiando todo el mundo porque ya lo va a tener todo.
Sinceramente, yo no sé si a lo mejor lo estoy viendo ya en plan viejo, ya, como que ya, pero esa preocupación yo la veo como reiterada. Evidentemente no juzgo si es seria o no seria, evidentemente hay partes que son serias, seguro, dentro de todo eso, ¿no? Y la inteligencia artificial todavía no ha hecho sino empezar. Nosotros... Es verdad que realmente la situación es la misma, la que tú estás describiendo. Es verdad que ha habido un salto. Estamos hablando de un salto cuantitativo importante en lo que es ese impacto en el día a día de la enseñanza, en este caso, o de la vida de cualquier persona. Pero aunque sea un impacto así de grande, o sea, un salto tan grande, yo creo que la cura es la misma. Yo creo que la cura es aprender o enseñar a convivir con esta realidad. No es otra. En su momento, cuando venía... Y evidentemente en su momento, cuando hablábamos de todo el acceso a determinados contenidos y que aquello, oye, pues podía pervertir a la gente, oye, técnicamente se hicieron cosas y se empezaron a trabajar en determinados filtros, en determinadas cuestiones, pero eso es totalmente secundario, eso no tiene importancia. Eso puedes poner controles parentales, puedes poner un montón de historias que realmente, aunque la tecnología lo tiene ahí, lo único efectivo realmente es educar usando, adaptándose a esta realidad, sea la realidad de las adicciones y demás que tú comentabas, como en el tema de la IA. La IA nadie la va a parar, la IA está aquí y a partir de ese momento tendremos que aprender a convivir con ella, aprovechándonos de sus ventajas y enseñando hacia dónde no hay que ir. Yo creo que es la única regla. Sí, yo lo que estaba pensando cuando estabas planteando el problema es que nosotros llevamos años luchando por la implantación, por la integración educativa. Nosotros llamamos integración educativa de las TIC, no uso indiscriminado de las TIC. O sea, yo creo que hay que ir a modelos en los que realmente utilicen las TIC para educar y para mejorar los aprendizajes, no para usar las TIC de cualquier manera. Entonces, en ese sentido, yo creo que ni se contradice con lo que nosotros impulsamos, porque nosotros impulsamos un uso para integrar. Incluso en los modelos que nosotros planteamos de integración con Brújula, no es un uso de la tecnología todo el tiempo, ni a todas horas, ni de forma descontextualizada. Siempre para mejorar los aprendizajes, con lo cual está perfectamente alineado con los modelos de regular. ¿En algún momento hay que regular el mal uso de la tecnología? Pues sí, porque no, en un centro educativo se puede regular un mal uso, pero cuando es necesaria se tiene que utilizar. Aquí es por lo que decía antes, ¿a qué nos dedicamos nosotros? A la integración educativa de las TIC para un uso seguro, y no lo decimos en vano, un uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable. Y eso implica educar, educar, educar. Sobre el movimiento actual, yo creo que se está instrumentalizando y se está haciendo ensaladilla rusa. Se están mezclando un montón de cosas que no tienen que ver con el uso que se da a las tecnologías en el aula. Nosotros ya tuvimos hemos tenido varios encuentros con movimientos de no nada. Y lo que sí que realmente tendríamos que hacer es trabajar con las familias para ayudarlos y acompañarlos en ese uso seguro, crítico y responsable, y enseñar que un móvil con un atril en un restaurante no es la mejor manera de entretener a un niño, que hay que utilizar los dispositivos para un fin y racionalizárselo al alumnado, educar, educar, educar. Pues con este movimiento, como se llama ahora, antipantalla, es que siempre tenemos que estar en movimientos pendulares de o todo o nada. Vamos a seguro, responsable y racional. Irracional, me quedaría con eso. Y con futuro. Y como con respecto a la inteligencia artificial, no sé si conoces que hemos sacado una guía, nos hemos adelantado, una guía para el profesorado, lo mismo, orientando, oiga, esto es lo que viene, consiste en esto, le hemos explicado de qué va la inteligencia artificial y estamos haciendo el llamamiento de tendremos que usarla, pero vamos a ser cautos hasta que aprendamos a usarla, cumpliendo garantías en materia de protección de datos y de seguridad de la información, que al fin y al cabo, porque el alumnado se copie o haga plagio, pues a lo mejor la IA va a hacer que ya no hagamos este modelo educativo de
de trabajos monográficos que Y hay no valen. que hoy prácticas no tienen educativas valor. que habrá que transformar. Es decir, ya no podrás preguntar las cosas igual ni pedir el trabajo de aquella manera. Igual Tendrás que buscar conserva otras palanca fórmulas. que mueva la innovación. Oye, Manolo, hablando de el impacto de este tema en el sistema educativo, yo no me quedo con las ganas de conocer tu impresión, porque tú también eres un referente en el mundo educativo. Claro. Y justo en este ámbito, con Hoy bastante... me toca hacer preguntas sin duda. ¡Anda ya, anda ya! Bueno, pues si no quieren aportar algo más, cerraríamos la intervención agradeciendo tremendamente, ¿no?, a Elisa Piñero, Sergio Fortes, Antonio Jiménez y Manuel de Armas, el que hayan participado en este nuevo episodio de esta colección de la Cátedra de Tecnología y Educación. Y nada más, agradecerles tremendamente. Muy bien, muchas gracias a ti. Muchas gracias.